Muy buenas noches para todos los que en este momento están en sintonía del canal, especialmente en este momento del informativo Momento 24. Es un placer volver a acompañarlos y referirnos a momentos históricos que tienen que ver con Honda, con el país, con la región, con todos nosotros. El motivo de esta presentación de hoy, de estas palabras, es referirnos al 7 de agosto de 1819, la batalla de Boyacá, la célebre batalla de Boyacá del año 1819. Permítame, ante todo, expresar que mi fuerte no es la historia, no soy un historiador, pero sí soy un amante de la cultura, de honrar las fechas importantes, de preservar y conservar esa memoria histórica que es la que hace que estemos aquí hoy. Entonces, contarles que la batalla de Boyacá no es simplemente una batalla que sucede un día, es un fosforito, es una mecha que explota, pero que ha tenido una mecha que viene encendiendo hasta que llega a su punto crucial, que es como se conoce como la batalla de Boyacá. Lógicamente, para ese año de 1819, para ese 7 de agosto, si no estoy muy mal, se trataba de un sábado. En ese año sucedían cosas, igual que el año anterior y el tras anterior. Entonces yo quiero remontarme un poquitico al año de 1715, donde había unas dinámicas sociales, más que todo en Europa, que se conocían como el siglo de las luces o la ilustración. Es un momento, es una época, es un periodo en que la ilustración, el conocimiento científico, las ciencias, las artes, la medicina, la anatomía, la ciencia natural, la astrología, la astronomía, viene generando efectos en la comunidad y se viene aprendiendo cosas de la región, del mundo. Entonces, ese conocimiento que sucede en Europa, todo lo que sucede en Europa nos tiene que repercutir de alguna manera aquí en la América, en la Amerindia, en la Nueva Granada. Y cuando hablo de América es toda América, cuando hablo de Nueva Granada es nuestro territorio que inicialmente se llamaba como Nueva Granada, la actual hoy Colombia. Entonces, todo ese conocimiento empieza a llegar a una región neogranadina, donde no se conoce, donde está abordada y habitada por indígenas, por esclavos, y lógicamente llegan los españoles, y por qué no mencionar también los europeos, ingleses, franceses, alemanes. Entonces llegan y van trayendo ese conocimiento con la ventaja de que los criollos, acá, los que habitaban en esta región, esos indios, esos esclavos, empiezan a escuchar, empiezan a mirar, les empiezan a ilustrar, les empiezan a enseñar a leer. Ellos empiezan a tener ese conocimiento, lógicamente, porque habían personas de la clase baja, de la media y de la alta. Los de la clase alta pues tienen acceso a ese conocimiento, tienen acceso a los libros y empiezan a ver qué es lo que sucede en las sociedades, cómo son las dinámicas sociales, cómo es la diferencia entre el rico y el pobre, cómo es la tenencia de la tierra, para qué sirve tener tierra, qué es lo que nos beneficia tener tierra, tener cultivos. Entonces todo ese conocimiento sigue llegando y empieza a surgir elementos como el aguardiente, como el tabaco, como ciertos cultivos en donde los monopolizan a beneficio de España, a beneficio del rey. Aquí estaban los virreyes. Y todo esto empieza a generar un malestar en la comunidad residente, en la comunidad propia, en los lugareños. Entonces esos indígenas, esas personas que ya van generando ciertos estratos, medio, alto, medio, etcétera, se siente como marginada cuando no les permiten explotar el tabaco, cuando no les permiten generar ese tipo de renta del aguardiente, cuando todas esas rentas las cogen únicamente para la corona. Entonces surgen ciertos movimientos y motines contra esos monopolios, monopolio del aguardiente, monopolio del tabaco, motines en 1752, 1764, 1767, hasta que llega 1781, en que se produce este movimiento que todos conocemos como el movimiento comunero, allá en Santander, en el Socorro.
en donde ellos están cansados de ese impuesto que les imponen, de esas reformas fiscales para mejorar la economía de los españoles. Lógicamente, España venía sufriendo de unos ataques y una confrontación bélica con Napoleón Bonaparte, y para un pueblo soportar una guerra necesita armas y necesita plata con que comprar esas armas, y ellos han llegado a América en donde hay productos que explotar, en donde hay oro, en donde hay plata, en donde hay naturaleza para llevar y sacar los diferentes extractos para medicina. Entonces, eso también hace que ellos quieran a Sudamérica como su territorio donde pueden explotar y sacar riqueza de cualquier índole. Entonces, es ahí cuando ese movimiento comunero dice: nos están explotando. ¿Qué pasa que no nos tienen en cuenta? ¿Qué sucede que para nosotros son únicamente las reformas fiscales, las reformas que tienen que ver con el pago de impuestos? Y para ese entonces se había propuesto un impuesto que era la Armada de Barlovento, que era simplemente recoger plata para España poder sufragar todos los costos que tenían los desplazamientos marítimos. Y el movimiento comunero simplemente lo que decía es: no queremos pagar más impuestos, no queremos este impuesto. Y Manuela Beltrán coge el edicto donde está ese impuesto y lo rompe. Y ella, como queriendo estar bien con Dios y con el diablo, diría yo, dice: que viva el rey, abajo el mal gobierno. Entonces ella por un lado defiende al rey, porque tampoco puede lanzarse a la boca del lobo, y por otro lado dice: es que el gobierno está equivocando, ¿no? Abajo el mal gobierno. Entonces de pronto lo del rey está bien, pero está haciendo cosas que no debe. Entonces yo diría que es como una puesta en la balanza para equipararla. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van y asaltan las rentas donde se cobra la renta del tabaco, los monopolios, asaltan las fábricas donde se produce el tabaco, el aguardiente, y las cárceles también, y liberan a todos los presos que hay allí de su estirpe. Dijéramos presos políticos o los presos que estaban siendo en este momento apresados casualmente por ser insurgentes, por no estar de acuerdo, por abrir la boca, por expresar su sentimiento. Todo eso va pasando hasta que en 1783, recuerda que el movimiento comunero fue en 1781, aparece la Real Expedición Botánica, y también la llegada del sabio José Celestino Mutis, con todo el experimento que dice que viene a hacer un inventario de la fauna del país y viene a estudiar, pero a veces le causa a uno como cierta sensación, porque el primero llega hasta las minas de plata y luego las de oro, pero las minas de plata ya están diezmadas, están como cerradas, como que la plata se está acabando. Entonces se dedica a su expedición botánica. Pensaría uno, no sé, no me atrevo a corroborar, a afirmar que él tal vez vino en busca también de plata, en busca de metales preciosos, bien sea para sus arcas o para las arcas del rey, pero cuando no las encuentra, entonces se dedica también a esto, aunque está predispuesto, que él viene desde Europa y desde España a hacer toda esa reclasificación de la expedición botánica, y detrás de él vienen otros, ¿no? Como Humboldt, como Bonpland, que todos vienen detrás de una región inexplorada para explorarla para beneficio propio y beneficio de la corona. Eso también es lo que mantiene un poco molestos a los lugareños, a los indios, a los esclavos, a los residentes en la región. Aparece en 1789 en Francia los derechos del hombre. Antonio Nariño, quien trae los derechos del hombre, y vienen a abrir los ojos y los oídos de los lugareños, y vienen los derechos del hombre diciendo: el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos. O sea, un hombre, una persona sin derechos hace que se genere la corrupción y los malos gobiernos. Artículo primero. Los hombres nacen y permanecen libres en igualdad de derechos. Hombre, yo soy esclavo, yo soy negro,
usted es minero, usted es agricultor, pero todos tenemos los mismos derechos. Si él es el presidente, él es el constituyente, ¿por qué vamos a tener nosotros menos derechos? Entonces empieza a rotar, surgir esa idea de que todos somos iguales en igualdad de derechos, ¿sí? Dice, entre otros, no lo voy a mencionar todo para no extenderme, la libertad consiste en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás. Siempre ha sucedido eso. Yo soy libre de hacer las cosas siempre y cuando no perjudique a los demás, a mi vecino, el del frente, el de atrás. La libertad no consiste en hacer cosas para lesionar a los demás, para lesionar al otro. Cualquier hombre se considera inocente hasta tanto no se le compruebe lo contrario. Nadie debe ser incomodado en sus opiniones. O sea, es la libertad al libre pensamiento, diferente a la libertad de la libre expresión. Uno tiene la libertad de expresarse libremente sin lesionar al vecino. Entonces, aparecen también esos derechos del hombre que están consagrados en la Carta, y ahí juega papel fundamental Antonio Nariño, que en 1795 también hace esa proclama. Después de 1789 viene 1810, el 20 de julio de 1810, al cual no me quiero referir mucho, porque ya sabemos lo que sucedió con el florero de Llorente, que vamos a tomarlo prestado, y que si no lo presta, entonces ese es el fosforito que nos da para encender este malestar que tenemos, malestar en que no nos dan participación, malestar en que se crea una junta, son 10 de, si la junta es de 12, son 10 de ellos y 2 nuestros, si hay una repartición económica para mejoramientos físicos de las localidades, pues a nosotros nos dan menos y aquellos se toman más, hay más plata para las encomiendas, los encomenderos también, bueno, etc. Todo ese tipo administrativo que se da con unos privilegios para uno y un menoscabo para otros. Desde 1810, ese 20 de julio, pues nos queda la firma del Acta de Independencia. Mira que ese grito de libertad, esa independencia no es un día, no es la batalla de Boyacá, son muchas cosas que vienen sucediendo, y por eso quise hacer como este contexto social, al cual los invito también para que el día viernes 7 de agosto a las 4 p.m. Lo vean en una animación sociocultural en la Casa Museo Alfonso López Pumarejo, y visiten la página de la Casa Museo Alfonso López Pumarejo. Entonces, con este paréntesis, de 1810 a 1816 aparece la Patria Boba, la Primera República, ¿cierto? Es ese desconcierto después de ese 20 de julio en que se desorganiza totalmente el gobierno, se desorganiza la comunidad, se desorganizan las instituciones, y aparecen las juntas provisionales de gobierno, las juntas supremas, todo el mundo tratando de organizar, y lógicamente la corona, España está preocupada por todo lo que está pasando aquí, y siempre mandan a alguien a organizar. Cuando llega ese alguien, resulta que en 1811, el 11 de noviembre, Cartagena ha dicho no, mi independencia ya, la decreto el 11 de noviembre de 1811, y aquí, en 1813, 14, aparece un personaje que es José León Armero, ¿sí? José León Armero, que es el prócer, el jurista y el mártir de nuestra región, quien lucha por la independencia de la provincia de Mariquita, porque ya las localidades aquí, o se generan unas localidades que se llaman provincias, la provincia de Cundinamarca, la provincia de Mariquita, cuya capital era Honda, ¿no? Y entonces él sigue trabajando, y en 1815 hace la convención constituyente, o sea, la constituyente del Estado Libre de Mariquita, o sea, ya Mariquita lo decreta como un Estado libre e independiente, Estado libre, y con su constituyente. Eso sucede, y esa firma y todos los documentos en su capital, que es Honda. Entonces, mire, estamos en un contexto como muy universal, muy nacional y también local, como hilando, atando todos estos eslabones que nos van a llevar a ese 7 de agosto, y que nos van a tocar tanto aquí como allá, como acullá, que en Santa Marta, que en Cartagena, que en Monpós, que en Honda, que en el Huila, etcétera. Es por todo lado en donde están sucediendo estas cosas. La gente está tomando conciencia de quiénes somos y para dónde vamos. Entonces, por ese lado,
tangencialmente toca nuestro territorio y aparece José León Armero, quien es fusilado en esta ciudad, quien es fusilado, decapitado y ahorcado, ¿cierto? Lo ahorcan. Eso sucede aquí en el Parque José León Armero y en la Catedral del Alto, en ese parque, por eso se llama Parque José León Armero. Entonces, el primero lo ahorcan, luego lo fusilan y para asegurarse lo decapitan, le cortan la cabeza y la cabeza la exhiben allí. A propósito de eso, pues entonces ahí queda el nombre del parque y toda esa historia. Y pues España manda al general Pablo Morillo a que organice este país, esta región que está en crisis, no digamos país, esta gran región, esta Nueva Granada, que se componía de unos grandes territorios, Venezuela, lo que hoy es Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, etcétera. Entonces esta Nueva Granada está como desorganizada y mandan a don Pablo Morillo y se establece el régimen del terror, que consistía en apresar, matar, fusilar a líderes, a pensadores, a todo tipo de persona que oliera como que estaba sublevándose, a los mismos políticos, ¿no? Entonces era la orden de la corona: fusilar, apresar y generar los consejos de guerra, no perseguir a las personas hasta matarlas. Tenemos ahí unas heroínas porque la mujer cumple un papel fundamental ahí. Recordemos de Policarpa Salabarrieta y de Antonia Santos, cuando también declaran a todos estos con el tema de los delitos de sangre. Entonces miren que ya pues haciendo este ligero recuento, ya nos ubicamos en 1819, que fue de 1815 a 1819, fue ese régimen del terror. Entonces vamos a hacer una transición cortica para hablar de esa batalla de Boyacá, que comienza en las horas de la mañana, 8, 9 de la mañana, porque el Ejército Libertador con Santander venían de los llanos orientales, salían de Venezuela, y el ejército realista, el ejército de la corona, estaba por Tunja, y iban hacia Bogotá. Entonces el libertador Simón Bolívar y Santander dicen: no podemos dejarlos llegar a Bogotá, porque ellos iban a Bogotá a fortalecerse, a incrementar más su pie de fuerza. Entonces desde ellos que venían por el pantano de Vargas, donde tienen una confrontación armada porque se dice que es la guerra. Muchas veces decimos se pierde una batalla, mas no la guerra, porque esa guerra está conformada de muchos ataques. Entonces hubo muchas confrontaciones hasta que surge esta del 7 de agosto en el puente Boyacá. Entonces él ve cuando ellos de Tunja van hacia Bogotá y van cruzando un sector muy cerca a la hoy ciudad de Tunja, que se llama el puente Boyacá, y por donde cruzan un río muy famoso que es el río Teatinos. Ellos los ven y los cruzan, se van encima de ellos y no los podemos dejar llegar a Bogotá porque allí se fortalecen. Ellos venían de cruzar por los llanos, venían del calor, les tocó los criollos, les tocó subir a los nevados y con la ropa ya raída. A las mujeres le prestaban la ropa a los hombres para que se vistieran. Muchos murieron en el camino por la transición frío-calor, por la transición llano-montaña. Murieron, venían también debilitados, pero así, y todos sacan fuerza y van y confrontan a ese ejército español y los subyugan. Los subyugan totalmente, los ponen en aprietos, y es ahí la decadencia del gobierno español y también la pérdida de la batalla. Hay un caso muy simpático que todos que el mundo creo que lo conocemos, y es el de Pedro Pascasio Martínez, ¿no? Un niño de 11 años que pone en aprietos y pone preso al general Barreiros. El general Barreiros le ofrece plata. Un general que donde hubiese quedado libre vuelve y se reincorpora, vuelve y restablece los ejércitos españoles. Entonces Pedro Pascasio Martínez le dice no, y lo cogen preso al general Barreiro y lo llevan donde Bolívar. Él está acompañado del soldado del Negro José. Y lógicamente cuando Bolívar se sorprende que un niño de 11 años le lleva al premio mayor, por llamarlo de alguna manera, pues lo asciende en su rango militar y le ofrece una pensión vitalicia.
Otros dicen que le ofrece 300.000 pesos. Dicen que los 300.000 pesos se los dieron cuando tenía 60 años y hace poco algún comentario hay de que aún no le pagaron nunca la pensión vitalicia que le han prometido. Bueno, son temas políticos, temas de la historia, temas que habrá que confrontar, averiguar, pero lo importante es conocer estos aspectos y ponerlos al conocimiento de ustedes televidentes para que alguna vez quieran definir, determinar, investigar esos temas. Entonces, todo este momento que venía sucediendo, esas guerras internas después del 20 de julio, esas guerras intestinas, este régimen del terror, llega y sucede lo que sucedió 7 de agosto, lo que les acabo de contar. Es una batalla en que ellos acorralan atrincheran a los españoles y lógicamente salen victoriosos por ahí tipo 4 o 5 de la tarde. Es un combate, es el más importante de esta gesta libertadora. Pero bien, siguiendo como ese contexto, ya más o menos he hecho una breve síntesis de lo que fue esa batalla y de lo que venía antes. El papel que cumplió el clero. Aquí estaban los monjes, las religiosas, los religiosos, y en ese momento todo el mundo opta por dos opciones, ¿sí? Les estoy hablando antes de la batalla, de un contexto 1819, año en que se sucede el 7 de agosto. Entonces, todos se fundamentan en Dios. Y el clero se divide en dos, los que están a favor del ejército español, los que están a favor del ejército criollo. Cada uno desde su arista, desde su campo, iba promulgando y proclamando a lo que le interesaba. Entonces los que estaban con el rey, lógicamente hablaban bien del rey, que el rey les daría la libertad, que el rey era el representante y soberano, y hablaban de Dios. Y los criollos también se encomendaban a Dios, o le oraban a Dios, le pedían por su libertad, pero los del rey decían, el rey nos dará la libertad. Ellos, los criollos, decían, la libertad nos la ganamos por las armas. Entonces todo ese sueño español y sueño criollo va tomando dos caminos paralelos diferentes. Decían los criollos, ¿no? La inocente paloma no hace jamás su nido al lado de la ave de rapiña. O sea, el que está aquí no está allí, ¿sí? Y hay otro muy, muy importante que es, no es el mismo lecho el del corderillo y el del leopardo. O sea, el corderillo y el leopardo no comparten la misma cama, el mismo lecho. Cada uno está por su lado. Lo que quiere decir es, si usted está allá, está allá. Si usted está con los españoles, está con los españoles. Y si está aquí con nosotros, los criollos, está aquí. Cada quien en su sitio y vamos para adelante. Dios siempre estuvo permanente. Dios siempre estuvo permanente porque ambos se encomendaban a Dios, lo que quiere decir que la religión era el fundamento espiritual para ellos. El gobierno, los gobernantes también se dividieron. Desde un lado, unos aplicaban por los preceptos de los criollos, los otros por los preceptos del rey. Muy importante que ellos se refieren a la educación. Y legislan para la educación, porque vienen y traen la influencia y están escuchando todo lo del siglo de las luces, lo de la ilustración, el conocimiento que viene de Europa. Entonces también cogen y enmarcan los conceptos de cómo debe ser la educación, los entornos educativos, cómo se debe construir una escuela, cuáles deben ser las condiciones físicas del pupitre, del aula de clase, de los espacios para compartir, de los salones, de los auditorios, etc. Es muy importante y le dan un papel también de mucha importancia a la educación. Hay otro elemento que también juega mucho con este tema libertador, con este tema de la campaña, es el comercio. Los comerciantes que van de un lado para otro y el comerciante que lleva sus mercancías por valles, montañas, ríos, llanuras, etc. El comerciante que hace su comercio en un establecimiento, en la calle. Sí, el vendedor ambulante es de hoy y ha sido de siempre. El comerciante que establece su tienda. El comerciante que tiene su chichería. Y todo este gran comercio que a su vez, entre comillas, ellos como van y vienen, de igual manera llevan y traen lo que escuchan, lo que ven, lo que saben.
Es un comercio que permite una intercomunicación, es un comercio en donde juegan papel importante las mujeres. Cuando estaban las chicherías, que era la tienda donde los jóvenes iban a tomar aguardiente, donde iban a tomar guarapo, y algunas chicheras se les atribuye de que ellas atentaban contra los ejércitos, ¿no? Y desde el punto de vista de las logísticas, las mujeres jugaron un papel fundamental en la campaña libertadora en los ejércitos. Se habla de las Juanas. ¿Quiénes eran las Juanas? Eran las mujeres que se movían en el ejército, eran las mujeres que se disfrazaban de hombres y eran las mujeres que le prestaban a los hombres sus trajes para que se cubrieran. Iban allí al campo de batalla, los criollos vestidos de mujer, pero era porque sus prendas de hombre se les habían roto, se habían desbaratado, dañado. Entonces ellas se le prestaban, con sus faldas le hacían alguna investidura a los señores. Y déjenme también decirles que había algunas de ellas que se disfrazaban de hombre para ir a combatir, se llamaban las Juanas. Eran también el correo. Policarpa Salabarrieta era la que manejaba también muy bien esa logística. Antonia Santos. Esas Juanas eran las mujeres anónimas del ejército. Ahí estaban, pero nadie las veía. La mujer jugó un papel protagónico en el ejército, de pronto desapareció y hoy en día casi no vemos mujeres en el ejército, pero bueno, parece que eso surge allí y era una necesidad, porque la mujer decía, ¿y quién cocina? ¿Y quién les cura las heridas? Ellas se prestaban para eso. Fueron mujeres que fueron embargadas, sus tiendas, sus almacenes las embargaron. ¿Por qué? Porque muchas de ellas se casaron con españoles, pero cuando sucede la derrota, los españoles se van a su patria chica, a su tierra natal, y dejan aquí a sus mujeres con sus hijos, 5, 7, 9, y ellas tienen que luchar por sacar adelante a esos jóvenes, a esa familia. Ese comercio de artesanos, de agricultores, de costureros, de impresores, de madres, de labradores, de los que trabajan en la siembra, en la construcción, todos pensaban en el destino de la patria, y la economía se lastima un poco porque ellos dejan de laborar, de producir en lo que están por enfrentar y por engrosar las filas del ejército patriota. Entonces dicen, el comercio perdió mano de obra, pero el ejército ganó unidades. Entonces, ese es un contexto muy general de qué podíamos encontrar el comercio. Era un comercio de mercancías, pero también un comercio de secretos, un comercio de sacar y entregar información, un comercio de logística, un comercio de estrategia, un comercio de ver para dónde va el uno y para dónde va el otro. Y eso sucedía en ambos bandos. Eso tenía que sucederse en ambos bandos. Que ese comercio de las chicherías se prestaban para eso, porque era donde llegaba todo el mundo. Entonces allí se escuchaban las grandes historias y lo que iba a pasar y lo que había pasado, ¿no? Lógicamente las acciones pasadas traerían efectos para acciones futuras. Les acabo de decir pues que el artesano, el esclavo, la mujer deja sus artes por empuñar las armas. Entonces juegan papel importante las mujeres, los indios, los esclavos. ¿Qué sucede con las mujeres? Están peleando por sus derechos. Cuando aparecen los derechos humanos, los derechos del hombre, ellas dicen, también queremos la libertad. Y los indios se escapan a sus amos, a sus patrones. Los esclavos se vuelan. Los mineros también se van de la mina y no quieren trabajar. Dicen, nos vamos a empuñar las armas patriotas. Y los jefes, los amos, los dedos de los esclavos y de los indios cogen a los que están con él y dicen, vamos a ir por ellos, vamos a apresarlos y vamos a traerlos. Ellos dicen, no vamos no vamos a perseguir a nuestros amigos, a los que fueron nuestros amigos. Dejemos que y se niegan también a perseguirlo. Entonces tenemos aquí unos que se evaden y otros que no quieren ir a perseguirlos. Entonces diríamos que están como en el mismo bando. Entonces toda esta dinámica hace también que la sangre fluya y que todo el mundo se anime y van a fortalecer esas filas patriotas. Algunos liberan sus pagan por obtener su libertad. Entonces vemos aquí cómo este contexto social tan amplio nos permite
entender por qué, por qué se engrosan esas filas patriotas, el descontento en la comunidad, porque ya conociendo los derechos del hombre y sabiendo que ellos no pueden disfrutar de ellos, dicen, no, tenemos que por las armas ganarnos nuestros derechos. Aquí, como para finalizar, un tema bien, bien puntual y ponzoñoso para esa época. Las mujeres que no eran libres, las mujeres que eran esclavas y fuesen a tener un hijo o una hija, ese hijo o esa hija sería propiedad de quien era el propietario de la señora, de la mujer. O sea, el, 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 el esclavismo se heredaba desde el momento del nacimiento. Entonces también había sucedido por allá, como en Chile, la famosa ley de vientres, que en 1811 surge en Chile y dice, no señor, la ley de vientres consiste en que mujer esclava que tenga un niño o una niña, que tenga un bebé, que esté embarazada y tenga un bebé, ese bebé nace libre. Entonces es otra noticia que le llega a las mujeres aquí a la Nueva Granada. Y en 1800, no recuerdo, 1800 algo, en la provincia de Antioquia se promulga esa ley de vientres para para la mujer, creo que es en el 1814 en la República de Antioquia. Entonces sucede la libertad de vientres, lo que también se conoce como la libertad de partos. Y a partir de ahí, 1814, creo que en 1821 ya se aprueba para la Nueva Granada la libertad de vientres, la libertad de partos. O sea, que hijo o hija, niño que nazca de mujer esclava, es libre. Entonces todo este contexto social del comercio, de la religión, de los políticos, de la educación, de los esclavos, de los obreros, de los artesanos, nos pone en un contexto sociopolítico que nos permite entender también cuáles eran las razones por las cuales los criollos querían empuñar las armas y ganarse la libertad por las armas, no por la generosidad ni la bondad del rey, que seguramente nunca iría a suceder como lo promulgaban los patriotas, los realistas, los españoles, los que defendían al rey. Entonces ellos dejaron de creer en la soberanía, en el mandato y la generosidad del rey por querer y por creer en que a través de las armas obtendrían su libertad y sus derechos. El 7 de agosto recoge todo este sentimiento de inconformismo, lo reúne en una comunidad enfilada en un ejército, empuñando unas armas, y toma carrera en ristre contra su enemigo, que son los defensores del rey, los realistas, los españoles. Y allí, un 7 de agosto, en el río Teatinos, en un puentecito pequeño que se llamaba el Puente de Boyacá, en un espacio muy cerca de Tunja, sucede el hecho más importante de la gesta libertadora, que se llama la Batalla de Boyacá. Entonces espero que esta corto relato coloquial, con expresiones que lleguen a ustedes y con la inexperiencia de una persona que no conoce todos las entrañas de la historia y las fechas y los personajes, sí espero llegar a ustedes y de alguna manera conmemorar y recordar esta importante fecha para el país. Reiterarles de nuevo que nos acompañen mañana, que vamos a tener una actividad de animación sociocultural en la Casa Museo Alfonso López Pumarejo, que nos acompañen el 7 de agosto a las 4 de la tarde para que vean el Facebook Live de la Casa Museo Alfonso López Pumarejo. Muy amables por haberme dado esta oportunidad. Un saludo nuevamente para nuestros amigos del informativo Momento 24 de las 7 p.m. Hasta una próxima oportunidad. Reitero la información para todos los que nos están viendo en este momento en el informativo Momento 24, para que este viernes 7 de agosto a las 4 de la tarde no dejen de ver el Facebook Live en la página de la Casa Museo Alfonso López Pumarejo.
donde estaremos haciendo una animación sociocultural referente a los momentos sociales del año 1789. Rescatemos la memoria histórica de nuestro país. Cordialmente invitados. Página de Facebook, Casa Museo Alfonso López Pumarejo, de Honda, 4 p.m., viernes 7 de agosto del 2020. Muy amables y los esperamos allí. Nos encontraremos allí en el Facebook Live.